Diana, bienvenido. Buenos días. Hola Marcela, buenos días a ti, a Juan, al auditorio. Y fíjate que, pues no sé si es una coincidencia, pero sí un tema que hay que traer al escenario. Tiene que ver justo esto que han estado tratando en los últimos minutos, mi reflexión del día de hoy. Y creo que durante los últimos días, en general, la marca Morena ha ido generando en mí una reflexión sobre cuáles son los aspectos de aquel bono democrático del que hablábamos justo en mi colaboración posterior al día de la elección. Tendrían que tener cuidado en función de costos altos a partir de cómo llegaron al poder. Es decir, me parece que se han venido dando una serie de actos en los últimos días donde está claro que si bien Morena llegó con una amplia ventaja y llegó con un bono democrático altísimo, también es cierto que hay facturas que se pueden sobrevalorar y que los precios van a ser muy altos, incluso más altos que el precio que podría pagar otro partido por hacer un acto, una falta, que no todo, en todos casos son una falta, o un error como los que hoy pudiera cometer Morena. Y yo detecto básicamente tres áreas de oportunidad para las estrategias de comunicación y sobre los cuales los ciudadanos tenemos que estar atentos para ver cómo se comporta finalmente no solo la figura de Andrés Manuel como presidente electo, sino en general el concepto de Morena. El primero para mí es el tema de la retórica, Marcela. Es decir, hay un momento particular donde en política forma llega a ser incluso más que fondo, o llega incluso a pesar más que fondo. Y en el caso particular de Morena, me parece que tendrían que estar conscientes de que la forma por cómo hicieron campaña, ellos decidieron que la forma fuera más que fondo. Es decir, cuando tú haces una campaña tan cargada de simbolismo, tan cargada de semiótica en torno a ciertos personajes, tan cargada de blancos y negros, los malos y los buenos, nosotros y los otros, entonces es altamente probable que una vez que llegas al poder, la evaluación va a ser exactamente en esos términos en los que tú hiciste campaña. Y entonces apelar al matiz, apelar a la cordura, apelar a la evaluación objetiva, es difícil. Es difícil porque el término lingüístico en el que tú has llevado la campaña es precisamente sin matices, sin objetividad, es decir, buenos y malos, ellos y nosotros. Y entonces me parece que eso está haciendo que la evaluación que los ciudadanos, ojo, votantes y no votantes de Morena, porque me parece que eso es importante empezar a hablar en esos términos, hoy ya da un poco igual si votaste o no votaste por Morena, finalmente serás gobernado por Andrés Manuel, pero la evaluación y el juicio que los ciudadanos estemos haciendo sobre el quehacer del presidente electo y de Morena en general, va a ser eso, va a ser bastante extrema, va a ser en términos de buenos y malos, de correcto o incorrecto, porque hacia allá llegaron ellos del discurso. Y pongo un ejemplo sobre la meta, la de cómo las formas creo, están llegando a pesar más que el fondo. Y es el tema que pudiera parecer trivial, a mí me parecía hasta hace unos días, pero cambié de opinión por un hecho, de la boda de César Yáñez. A mí me pareció en un inicio el debate, la discusión que se fue suscitando en torno a la boda de César Yáñez, a mí me pareció exagerado al inicio, porque finalmente hay un hecho objetivo, y el hecho objetivo es que el señor se casó, que pagó su boda, que hoy por lo menos lo que se dice es mayoritariamente la pagó la familia de la novia, pero independientemente pagó su boda con su dinero, y en el ejercicio privado pues cada quien se casa con el volumen que quiera y que pueda, ¿no? Y al final es una decisión privada y es un asunto de carácter, si bien con un impacto en la opinión pública porque es una figura pública, pero al final me parece que no había muchos elementos para un debate porque no se pagó con dinero público, por lo menos no hay evidencia de eso, etcétera. A mí donde me parece que esto cambia la historia y que mi propia percepción cambió es la portada de la revista Hola. Porque entonces ahí sí hay un salto. Es decir, ya no nada más el señor tuvo una gran boda, como mucha de la gente que se casa quiere tener una gran boda, sino que además quiere hacerlo explícito y quiere que todo el país se dé cuenta. Y además elige, para que todo el país se dé cuenta, una revista que es claramente la revista de la gente que tiene dinero, que tiene poder
y que se distancia de toda la gente que no tiene dinero y no tiene poder. Es además la revista de la Casa Blanca, y esto me parece que es un detalle que no podemos olvidar. Es decir, es la revista donde el político, ¿sí? Y recuerdo aquel reportaje de la primera dama, donde el político pone por encima de su ejercicio público la necesidad de proyectar su poder y su riqueza. Recordemos aquellas fotos de Angélica Rivera posando en un sillón con ese patio enorme, con esos cristales altísimos de en torno al salón de su casa, la Casa Blanca. Y entonces cuando veo que César Yáñez se va a la portada de Lola, ahí sí me parece que hay un grave error. Independientemente de cómo se haya casado el señor, hay un ejercicio explícito de demostrar poder y demostrar riqueza. Y creo que eso entra en esa categoría de lo que hoy la gente va a evaluar con mayor dureza respecto al discurso de primero los pobres, de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de austeridad, de bajo perfil. Entonces creo que esas formas son las que hay que empezar a cuidar. Otro asunto que me parece que nos va a estar llenando la esfera pública en los próximos días, pues es el tema del riesgo de haber empezado a gobernar tan pronto, Marcela. Y es que Andrés Manuel empezó a gobernar el 1 de julio. Diana, te propongo algo. Déjame ir a pausa comercial para regresar contigo. ¿Te parece? Para claro que sigas exponiendo el tema. Vamos a la pausa. Pues Diana, seguimos escuchándote. Sí, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, pues como te decía, vislumbro algunos elementos en los que la marca Morena nos puede estar dejando sobre la mesa una nueva forma de comunicarnos entre gobierno y ciudadanos a partir de las formas en las que ellos llegaron al poder, en la que se hizo campaña, muy efectiva, por cierto, además de muy efectiva, muy oportuna por los tiempos y el contexto en el que vivíamos. Lo primero que mencioné pues fue cómo están empezando a tomar más peso las formas que los fondos, y como ejemplo de ello hablaba yo de la boda de César Yáñez. Otro tema que me parece importante va a tener que ser cómo vamos a ir evaluando la prontitud con la que se tomaron las decisiones y los traspiés naturales que se tienen cuando tomas decisiones tan apresuradas. Es decir, empezar a gobernar tan pronto, empezar a gobernar la misma noche de la elección, me parece pues que también deja riesgos a que en el camino se vayan teniendo que corregir algunas planas, mejorar algunas decisiones, echar para atrás algunos dichos. Y eso me parece que va a ser un costo importante que Morena va a pagar en el corto plazo, porque empezó a gobernar muy pronto y porque está claro que además no hay todos los elementos para haber dicho lo que en su momento se dijo o para haber hecho anuncios, nombramientos, etcétera. Veo dos casos sobre la mesa. Uno es el tema del aeropuerto. A mí el tema del aeropuerto me parece que fue demasiado apresurado hacer algunos anuncios. Primero se dijo que era por consulta y luego nadie tenía bien claro qué era la consulta. Luego se empezó a hablar de otro término paralelo que era la encuesta. La consulta era entre expertos, pero la encuesta era abierta. Y yo, como lo dije en este espacio, a mí me parecía, ya no sé si tenía o no razón, pero a mí me parecía que la encuesta era inviable. Era inviable porque en términos prácticos, si tú vas a consultar públicamente una decisión de gobierno y el ejercicio de un recurso tan importante como en el aeropuerto, por lo menos la teoría de comunicación gubernamental dice que tendría que venir acompañado de una campaña informativa, porque si no, entonces, ¿con qué elementos informativos, técnicos, económicos vamos a llegar a votar un tema así? Al día de hoy, Marcela, no sé si yo por lo menos no termino de tener claro quién va a participar de la consulta, quién va a participar de la encuesta, qué se va a preguntar en una y en otra, cuál de las dos es más vinculante, cuál de las dos va a tener un mayor peso. Claro. O sea, creo que ahí hay cosas que son producto natural de haber anticipado tanto algunos dichos y algunas decisiones. Y el tercer punto que me parece que se va a enfrentar Morena finalmente es justo lo que hablaban hace rato, Marcela, los perfiles. Es decir, haber llegado con una ola tan fuerte, haber llegado con un poder tan alto y un bono democrático tan alto, pues está claro que les hizo rellenar perfiles y rellenar candidaturas con personas que no necesariamente comparten la postura ideológica de Morena y del propio Andrés Manuel, porque además, hay que decirlo, gran parte de las candidaturas que obtuvieron el triunfo el pasado 1 de julio, mucha gente ni siquiera sabe por quién votó. Finalmente votó en ola por Andrés Manuel y todos los que vinieran con el mismo sello. El tema es
que cuando tú haces eso, pues esperas que aquel por el que votaste Exacto. comparta la base ideológica del líder que está arrastrando. Y no en todos los casos está así. Creo que eso también va a ser un costo importante que Morena tendrá que evaluar en el mediano plazo. ¿Cuántos de esos perfiles que no reflejan fielmente la postura ideológica de Morena pues le van a hacer perder puntos, ¿no? Así es. Diana, pues difícilmente, porque la verdad es que los primeros sorprendidos cuando ganaron fueron esos diputados que no sabían ni siquiera por dónde empezar a leer el nombre del partido al que representaron, Morena. Diana, pues muchísimas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, Marcela. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y, 2 veces al final. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, buen día.